En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, criminología, penitenciaría, infectología y medicina forense política. Gracias por estar de vuelta. Como todos los días, les saluda Daniela Farías. Fines de semana, sábado y domingo a las 12 del mediodía, de lunes a viernes a las 8 de la noche, un nuevo estreno, siempre en hora de Venezuela, siempre aquí en mi canal YouTube. Gracias por sus suscripciones en el canal y también en mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Como todos los sábados está con nosotros Orlando Avendaño. Orlando, bienvenido. Gracias, aquí sigo, aquí estoy. ¿Viste cómo he sido constante? Orlando está en un set especial que hemos dispuesto para esta ocasión, para que él quería darme el ejemplo de lo contrario al invierno que yo estoy viviendo. Él está en medio de su jardín, allí tranquilo, en el jardín de su mansión, viendo, ¿verdad? La mansión que le pagan los delincuentes financieros, son los que nos pagan a nosotros, ¿no? Mira, depende de quién le pregunte. Últimamente es María Corina la que me paga la mansión, sí. Ah, la mansión. ¿Y los delincuentes financieros, no? Bueno, claro, no, es que detrás de María Corina están los delincuentes financieros. Es lo mismo, es que la plata siempre se queda en casa, ¿no? Es como de familia. Y sí, tú no estás en la nómina de la CIA, como yo. También yo estaba en la nómina de la CIA y al mismo tiempo en la nómina de Jorge Rodríguez. He estado en la nómina del G2 cubano y al mismo tiempo en la nómina de Trump. No, estaba en la nómina de Trump. Yo soy más arrecho, yo estoy en la nómina de la CIA, del Mossad y de la Stasi, que ya no existe, pero ahí estoy también. Arrechísimo, ¿no? Pero la vaina es que no cobró ninguno. Pero no. Ellos dicen que yo estoy en esa nómina. Orlando, yo quería conversar hoy contigo sobre un tema que de alguna manera tiene un poquito agitada la opinión pública y que trae como que ciertas previsiones y complicaciones para los venezolanos, porque lo que sale en las redes sociales es que Colombia está a punto de caer en manos de Petro, que Petro es el tipo que está listo, que el bando que estaba llamado a derrotarlo ha tomado una mala decisión al preferir al señor Zuluaga antes que la señora Cabal, y que eso podría terminar de fortalecer la opción de Gustavo Petro. Tú desde allá, desde el sitio de los acontecimientos, ¿cómo ves las cosas y qué tan latente, tan grave es la situación con una llegada de Petro al poder? Muy, muy grave, latente. Si las elecciones son hoy y no hay segunda vuelta, si no se decide, Petro es el presidente de Colombia. La última encuesta que salió esta semana, no recuerdo de qué encuestadora, muy, muy preocupante. Petro tenía más del 40% de opción de voto, en comparación con, creo que el segundo lugar, el que le seguía, si no me equivoco, Fajardo, con 16%. Y bueno, no me voy a poner a citar los números porque no quiero equivocarme, pero digamos, el panorama es bastante preocupante. Y creo que ahí hay dos variables, ¿no? La primera es que hay una crisis profundísima de liderazgo entre quienes se deben enfrentar a Petro. Y la segunda es que Petro es el candidato único e imbatible del otro lado. Es decir, Petro no está en pugna por la candidatura, no se está entrando a codazos por la candidatura de la izquierda o la extrema izquierda.
y en cambio se está enfrentando a diferentes coaliciones que están entre ellos dándose coñazos, dándose golpes, viendo a ver quién, insultándose, atacándose, etcétera, para ver quién es de esos el candidato para enfrentar a Petro. Entonces vemos, por un lado, a Gustavo Petro, que viene capitalizando todos estos meses en los que prácticamente está solo, está simplemente amasando y construyendo ese electorado que está completamente frustrado con lo que han sido los gobiernos de Juan Manuel Santos, de Iván Duque, que están hartos de la clase política colombiana, sea la que sea, simplemente desprecian todo, no son ni de izquierda ni de no saben qué son, pero quieren apuesta por un outsider, por algo que sea completamente diferente o alejado de lo que ha sido estos últimos años de la política colombiana, y ese es de alguna manera el bastión de Petro, ¿no? Entonces, por el otro lado, tenemos estos candidatos que la verdad es que no hay aún un candidato que se perfile como la mejor opción para enfrentarse a Petro. Y tenemos el problema que está ahora en las filas del uribismo, que sabemos, bueno, Uribe, yo creo que no es exagerado decirlo, es la figura política más importante de la historia reciente de Colombia. Uribe partió en dos la historia de Colombia y tuvo la capacidad, a partir de eso, una gestión magnífica, de influir en el curso de Colombia luego de su presidencia. ¿Qué pasa? Esa influencia devino en grandes errores. El primero es el error de Juan Manuel Santos y el segundo ha sido la presidencia de Iván Duque, que ha sido una presidencia bastante dócil, bastante tibia frente al avance de la extrema izquierda, de la izquierda, de las FARC, etc. Es decir, hoy sabemos, las FARC están en el Congreso, este año los manifestantes acabaron con Bogotá, acabaron con Cali, etc. Y Duque sigue siendo bastante tibio. Entonces, esos errores se lo atribuyen al final al uribismo, son responsabilidad del uribismo, y el partido Uribe ha entrado en una crisis de liderazgo en la que no sabe si irse por una ala moderada que logre aglutinar a todas las fuerzas que se oponen a Petro, o por un ala radical que reivindique ese uribismo originario, que reivindique esa fuerza o esa firmeza que representó en su momento Álvaro Uribe, y que logre agitar al país, que logre agitar a la derecha, el conservadurismo, etcétera, en contra de Petro. El ala moderada la representa Oscar Iván Zuluaga, que fue el elegido en el proceso de encuestas, y el ala radical la representaba María Fernanda Cabal, que no quedó en las internas del partido. Y este señor Fajardo, ¿qué pito toca en todo esto? Mira, Fajardo es la clásica izquierda light, izquierda vegetariana, izquierda moderada, que, mira, los votos de Fajardo, tradicionalmente, ha habido una cercanía, obviamente, frente al uribismo. El uribismo aquí es como el logro, ¿no? El monstruo a destruir para no solamente la izquierda, sino centros moderados, con todos los que no formaron parte del uribismo. Entonces, en torno a Petro, la izquierda moderada, que es de Fajardo, o la izquierda verde, que es la de Claudia López, se unió en su momento. Pero de ahí hasta acá, por diferentes pugnas, se quebró completamente. Entonces es difícil saber, en el eventual momento en que Fajardo no pasa a segunda vuelta, y Petro sí, para dónde van a ir los votos de Fajardo. Si para la derecha uribista, en el caso de que quede, o para la izquierda petrista. Depende, el cálculo, por ejemplo, a favor de Zuluaga era que era mucho más probable que los votos de Fajardo, es decir, los votos de la centroizquierda, terminaran en un moderado que terminaran en un radical como María Fernanda Cabal. Vamos a hacer el cálculo un poco de por qué Zuluaga sí y Cabal no. Pero la verdad es que en últimas, mira, la socialdemocracia, la centroizquierda siempre le termina siendo útil a la extrema izquierda, eso lo sabemos muy bien nosotros. Sí, pero lo que le ha sido muy útil, lo que le fue muy útil a el proyecto chavista en sus distintas variantes ha sido la división de sus oponentes. Sí, la dificultad que hubo para construir una unidad alrededor de la candidatura de Salah Romer es prácticamente lo que determina la llegada de Chávez al poder. Falta de unidad que no fue casual, que fue provocada por los factores que tenían interés en que Hugo Chávez llegara al poder. Luego lo vimos en distintos momentos.
En Bolivia, cuando llega el señor Evo Morales al poder, finalmente, luego de 3 intentos, efectivamente fue 3 veces detenido porque había unidad de las fuerzas antichavistas. La llegada de Lula al poder en su 4.º intento está muy vinculada a la división del Partido Socialdemócrata en el momento en que llega al poder. La llegada de los Kirchner al poder significa, en principio, la devastación de la clase política previa a su llegada al mando. Y así podría estar eternamente aquí nombrando ejemplos. Los colombianos, la clase política colombiana, la tan mentada y conocida y famosa élite colombiana, que algunos prefieren llamar oligarquías en sentido negativo, cuando en realidad podrían llamarlas oligarquías en sentido positivo, están dándose cuenta del peligro o no hay conciencia. Mira, parcialmente. Hablo porque además he tenido muchísimo contacto, porque mi novia es la directora de la Federación Nacional de Comerciantes de Antioquia. Entonces, digamos, tienen contacto permanente y constante con todos los grupos empresariales de aquí, de la región de Antioquia. Sabemos que Antioquia representa el músculo económico y político de Colombia, tiene una influencia tremenda y hay muchísima preocupación. Ahora, eso no me dice mucho, porque Antioquia es tradicionalmente conservadora, el empresario antioqueño ha sido tradicionalmente conservador. Pero sí, digamos que ahorita el empresario antioqueño está o viendo qué hace para evitar que llegue Petro, o viendo cómo se prepara para la eventual llegada de Petro, que es lo otro. Hay una fuga de capitales importante. Mucho empresario colombiano invirtiendo afuera, comprando afuera o sacando la plata ante la inminente o eventual llegada de Petro. Hay preocupación, pero también hay un estado de inercia tremendo, muy preocupante, porque creo que responde también al rechazo que hay a la clase política colombiana, ¿no? Como que detestamos a Petro, despreciamos a Petro, pero ¿por qué nos vamos? ¿A qué apoyamos? Es decir, no hay propiamente una alternativa y no hay ningún líder empresarial que esté dispuesto o haya estado dispuesto hasta ahora a construir una alternativa, a representar esa alternativa. Entonces, mira, para mí Colombia hoy, salvando las distancias, que no son muchas, está en un escenario casi idéntico a la Venezuela de finales de los 90. ¿Por qué? Porque hay un desprecio tremendo, en gran parte injusto e irresponsable, y en gran parte también justificado y legítimo, hay que decirlo, a la clase política, entera, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Centro Democrático, etcétera. Hay una crisis económica seria, aunque ha habido un crecimiento, la verdad es que el nivel de pobreza es gigante. La pandemia tuvo un impacto tremendo en la economía de los colombianos, hay desespero. Eso por un lado. Por el otro lado, hay mucha preocupación por el tema del auge del narcotráfico, aunque hace poco mataron a este gran narcotraficante Otoniel. Esto generó como consecuencia el inicio de una pequeña pugna donde han matado a muchos policías, etcétera. Las FARC, disidentes, como le dicen, pero que son realmente las FARC, están nuevamente entrando en los pueblos, cobrando vacunas a los hacendados, etcétera. Entonces hay un regreso paulatino, muy lento y velado de esa época del conflicto. Hay una preocupación muy grande y un repudio muy grande a todo, donde Petro se perfila como la alternativa, como el hombre capaz de, no sabemos qué va a pasar. Es la clásica, mira, cualquier cosa puede pasar, pero al menos vamos, o sea, hoy estamos mal, podemos estar mejor, ¿no? No sabemos qué puede pasar, es como, ya no podemos llegar más abajo, vamos a intentar a ver qué va a pasar con Petro. Entonces, obviamente es un cálculo muy errado, siempre se puede estar peor, pero eso es lo que está pasando. Y claro, es un concepto muy equivocado, porque a diferencia de Chávez, que Chávez sí rompió en la política de una y era militar y todo esto, Petro solamente ha sido 2 cosas en su vida: político, funcionario público y guerrillero. Es decir, Petro tiene 20 años en la política, Petro tiene toda la vida tratando de ser presidente, o toda la vida tratando de tomar el poder, jamás ha generado riqueza, jamás ha generado nada. Es decir, Petro también es decir,
Yo entiendo que hay un repudio a la clase política, pero Petro también representa esa clase política y eso es lo que no terminan de entender los colombianos, ¿no? Ahí dentro de, hay alguna figura, porque esto muchas veces es importante también, ¿no? Bueno, en Colombia existe la figura de expresidentes. Lamentablemente en este momento la mayoría de los expresidentes están en el lado oscuro. Ernesto Samper, César Gaviria, Juan Manuel Santos. Álvaro Uribe de alguna manera ha dejado una impronta, pero caramba, si el uribismo ha escogido primero a Juan Manuel Santos y luego a Iván Duque, ¿qué sentido tiene esperar que la elección que han hecho para las próximas elecciones pueda ser, o sea, la tercera o la vencida? Ahora sí la pegaron. O sea, la pregunta es, ¿no hay dentro de la sociedad colombiana figuras con autoridad moral, con autoritas de influencia en la sociedad que sean capaces de decir, es necesario llegar a acuerdos, es necesario poner una candidatura única, es necesario enfrentar esto? ¿O hay un vacío generalizado en eso también? Mira, es que Uribe representaba eso, como tú lo vienes diciendo. Uribe, mira, yo insisto porque creo que tenemos todos que hacer una labor urgente de reivindicar la figura de Uribe, porque Uribe es un símbolo de la lucha contra el comunismo y de la lucha de la manera más eficiente posible, ¿no? Colombia estaba sumida en el peor conflicto que había visto este hemisferio de este lado y logró salir después de la presidencia de Uribe. Pero Uribe no ha sido muy buen expresidente. Y eso es un problema, porque siendo una figura tan importante, tan influyente, tan decisiva, lamentablemente ese capital se ha diluido en malas decisiones. Entonces, a ver, Juan Manuel Santos ha sido, yo creo que lo peor que le ha pasado a Colombia en estos últimos años. Juan Manuel Santos es quizá, siendo Uribe la figura más influyente, yo creo que Juan Manuel Santos es la figura más calculadora y maquiavélica que ha habido en la historia de Colombia, porque además Juan Manuel Santos afuera, o sea, compara las dos figuras como son vistas por la comunidad internacional. Juan Manuel Santos es un héroe, es un ícono a nivel internacional, premio Nobel, da clase en Harvard, etcétera. Uribe no, Uribe, habiendo salvado a Colombia, está condenado a una pugna judicial. Pero atención, a Uribe se le coloca, la izquierda internacional lo coloca como un criminal de lesa humanidad, como un paraco, pero al mismo tiempo ensalzan a Juan Manuel Santos, que si Uribe fue un aliado de los paracos y un criminal de guerra, su ministro de la Defensa era Juan Manuel Santos. Entonces, ¿cómo se entiende que el ministro de la Defensa, es decir, el ejecutor de la política militar de Uribe, sea un Nobel de la Paz, pero su jefe sea el criminal? Es decir, hasta en eso se cae en una contradicción. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Podrá Uribe, podrá un Pastrana? Ya no está López Miquelsen, ya no están las grandes figuras de los partidos, ya no existe en Latinoamérica, lamentablemente, esa clase política donde había referentes hasta en la izquierda de respeto. ¿Podrán lograr algo, en tu opinión, en el futuro cercano para parar toda esta desgracia? Mira, digamos, la capacidad de que un Pastrana o un Uribe capitalice este proceso y lo lleve a buen puerto, y creo que no existe. De hecho, digamos, gran parte de la inquietud que hay en el uribismo o en la derecha o en los candidatos que se están perfilando es si conviene o no el respaldo de Uribe, si conviene o no que Uribe se involucre en el proceso, que ampare. Por ejemplo, una vez, no hay secreto, a mí me encantaba María Fernanda Cabal como candidata, creo que era la candidata ideal porque era la única con capacidad de realmente agitar a los colombianos para enfrentar a una figura como Gustavo Petro. Una vez no está María Fernanda Cabal, se perfila como principal figura, una opinión completamente subjetiva, Fico. Federico Gutiérrez, que fue el alcalde de Medellín, un tipo muy eficiente, un tipo que también saneó muchísimo a Medellín, un paisa además con un discurso y esta retórica y estética paisa que llama mucho la atención, muy bueno, pero entiendo que a Fico, siendo una figura independiente, no le conviene propiamente, aunque tiene una relación muy estrecha con Uribe, es decir, es un aliado de Uribe, no le conviene propiamente que Uribe lo apadrine.
¿Por qué? Porque, bueno, Uribe apadrinó a Santos, Uribe apadrinó a Duque y la gente está harta. Entonces, mira, como tal que existe una figura, no la hay, pero creo que obviamente tiene que haber unión, ¿no? Tienen que conjugarse. Mira, aquí queda claro que hay que hacer todo lo posible para evitar que Petro gane las elecciones, o para evitar que Petro sea el próximo presidente, incluso si eso implica apostarle a un candidato que sea repudiable de este lado, que sea terrible o lo que sea. Yo creo que eso sí se entiende, porque ahorita, lamentablemente, Colombia cayó en el momento como ha estado Venezuela, como estuvo Estados Unidos hace poco, que es, tenemos que construir el antipetrismo. No podemos construir que propuestas económicas, que quién va a ser el mejor gerente, que quién va, no, eso no importa ahorita. Ahorita tenemos que construir es el candidato que pueda enfrentarse a Petro. Así no sea quizás el mejor presidente de Colombia, así quizás no sea el que le ofrezca, eso no importa. Entonces, yo creo que eso se entiende y hay que trabajar en ese sentido. ¿Cuál tiene capacidad? Porque Petro es un animal político. Tú mira los discursos, un tipo además entrenado con todos los recursos y todo toda la maldad. Exacto, y todo lo que significa la influencia y el apadrinaje de La Habana y todo esto, ¿no? Y además de eso, con mucho dinero para hacer esa campaña. Entonces, no se puede subestimar a Petro. Petro puede ser el mejor candidato que ha tenido la izquierda latinoamericana en mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se enfrenta a él? No puede ser no, porque este tipo tuvo las mejores ideas económicas. No, lamentablemente eso, ahorita, y para mí que eso es fundamental, no importa. Bueno, nos mantendremos, Orlando, gracias por esta explicación tan diáfana, porque nos ayuda a comprender un poco más y estaremos muy pendientes, porque ¿cuándo son las elecciones? Mayo, no recuerdo, finales de mayo, primera vuelta y segunda vuelta a mediados de junio. La primera vuelta, o sea que podría todavía haber oportunidad de que alguna gente comprenda las cosas, aunque así se pensó con Evo Morales, de que no, vamos a esperar la primera vuelta y en la segunda vuelta nos ponemos de acuerdo, y el tipo ganó en la primera vuelta. En unas elecciones que todavía hoy están en duda, pero yo que te digo que hay que estar pendiente. Muchas gracias, Orlando, por esta conversación. Daniel, gracias a ti siempre. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Por supuesto, todos los días a las 8 de la noche. Un nuevo estreno, sábado y domingo a las 12 del mediodía. Mañana domingo estamos con Neomar en La Ñapa. Y, por supuesto, siempre en Hora de Venezuela, siempre aquí en mi canal. Gracias a nuestros suscriptores en Patreon por mantenerse allí y ayudarnos con su permanencia a permanecer nosotros en nuestra vez aquí de este lado. Gracias a todos. Hasta mañana. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.